Bien, y la otra lesión, la precursora del adenocarcinoma, es el esófago de Barrett, que este es mucho más importante, ya lo mencionamos, porque es muy prevalente. Eh, Sin embargo, hay controversia incluso en su definición. Tenemos dos grandes escuelas que lo definen incluso de maneras diferentes. Para el Colegio Americano de Gastroenterólogos, que sería una medicina que llamaríamos occidental, la definición de esófago de Barrett es la presencia de epitelio columnar endoscópicamente identificable, o sea, estos parches de mucosa de color rosa salmón que están en la unión esófago-gástrica y hacia arriba, pero que en el examen histológico se detectan células caliciformes. Esa es la definición de esófago de Barrett del Colegio Americano de Gastroenterólogos. Epitelio endoscópicamente identificable como metaplásico y que histológicamente tenemos células caliciformes. En cambio, la escuela oriental, Japón, Corea, China, no requiere el criterio de metaplasia intestinal, células completa con células caliciformes, sino con que tengamos el cambio de epitelio del escamoso a glandular, le vamos a llamar epitelio columnar, eso ya es suficiente para ellos para llamarle esófago de Barrett. Entonces, en resumen y para fines prácticos, el esófago de Barrett es una metaplasia columnar que ocurre en el epitelio escamoso del esófago. Es decir, es el cambio de un epitelio escamoso a un epitelio glandular alto. Ese es un esófago de Barrett. Ya ustedes lo que más van a oír por mucho, pues es el criterio de las células caliciformes, porque pues, seguimos la escuela más occidental que la oriental. Entonces, pues para fines de exámenes y eso, pues células caliciformes. Pero para fines de sus conocimientos médicos, cualquier metaplasia columnar en el esófago aumenta mi riesgo relativo de tener adenocarcinoma. Por lo tanto, cumple esa definición también de esófago de Barrett. ¿Sí les quedó claro esto de la definición? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien. Entonces, en los reportes histológicos tienen que estar así de claro. Hay quienes preferimos y seguimos utilizando el epónimo, le ponemos esófago de Barrett, yo le sigo poniendo esófago de Barrett, pero hay muchos que pues, no le ponen el epónimo, entonces se los pueden diagnosticar como esofagitis con metaplasia intestinal, y ustedes en automático tienen que saber que eso es Barrett, o les pueden decir que es una esofagitis con metaplasia columnar, y les pueden decir el tipo, o les pueden decir metaplasia columnar especializada y no especializada. Cuando decimos metaplasia intestinal especializada, estamos diciendo esófago de Barrett. Si les dicen metaplasia intestinal, metaplasia columnar no especializada, probablemente lo que estén diciendo es que es una metaplasia que se llama cardial y eso no es esófago de Barrett. ¿Sí les queda claro eso? No, doctor, Se ¿podría los voy a repetir? anotar. Sí. Sí, por favor. Entonces, sinónimos. Esófago de Barrett, esofagitis con metaplasia intestinal, es esofagitis con metaplasia columnar especializada. Esos son los sinónimos del esófago de Barrett. Si les pusieran esofagitis con metaplasia columnar no especializada, no es Barrett. Es algo que se llama metaplasia cardial. Esofagitis con metaplasia columnar no especializada, se llama metaplasia cardial, y eso no es Barrett. Es como si fueran más bien como lengüetas de la misma unión que suben hacia la unión más allá de la unión esofagástrica. Pero cuando se analizan corresponden a las mismas glándulas del cardias. Simplemente es como que se hubieran subido. Entonces ahí probablemente ni siquiera sea un fenómeno metaplásico, simplemente es una extensión irregular de esa unión.
Entonces, por eso no se considera que sea Barrett. Y les van a decir así, no especializada porque es de la zona, y la especializada es porque es un subtipo diferente al que esperemos encontrar en esa zona. Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, doctor, gracias. Bien. Bueno, el esófago de Barrett ya dijimos que lo podemos encontrar desde menos de 1% hasta 5% de las endoscopías que hacemos o que se hacen por cualquier indicación. Entonces, si ustedes agarran 100 pacientes que estén aquí afuera en endoscopía y les hacen, independientemente tengan síntomas, no a lo que vengan, 5 pueden tener esófago de Barrett. Y si vemos ya pacientes sintomáticos, entonces agarramos puros pacientes, pero que tienen reflujo sintomático, 10% van a tener esófago de Barrett. Entonces, como pueden ir infiriendo, el principal factor de riesgo para tener Barrett es el reflujo sintomático. Y gracias a estudios de autopsias podríamos afirmar que por cada esófago de Barrett que diagnostico, hay 20 más que están caminando como si nada y que no saben que no lo tienen. Entonces es una lesión bastante frecuente, pero que no se le da la importancia que debería tener porque como no causa síntomas, no causa ningún problema, pues la gente no se da ni cuenta. Hasta que se vaya a hacer una endoscopia por algo, 5% lo tendrá. Si tiene síntomas, 10% lo tendrá. Y si tiene síntomas severos, casi subimos a 50. Entonces, pues es muy importante. Entonces, sigue una secuencia de daño que se parece un poco a la secuencia de carcinógenes que vimos hace rato, nada más que aquí vamos a meter la metaplasia. Tenemos reflujo crónico. El reflujo crónico va a provocar esofagitis. La esofagitis persistente va a provocarme que haga metaplasia. Mi epitelio escamoso es muy resistente para muchas cosas, pero para el ácido no. Entonces ahí le conviene a mi esófago tener un epitelio que amortigüe esa acidez del reflujo. Entonces se convierte en células caliciformes que producen mucina neutra o básica. Entonces eso neutraliza el ácido clorhídrico y por eso es que se crea esta metaplasia. Pero pues va a seguir persistiendo la lesión, el daño, entonces podemos progresar a displasia y carcinoma. Entonces, el solo hecho de tener reflujo sintomático me aumenta mi riesgo relativo de tener cáncer de esófago desde 7 veces hasta 43 veces, más allá de una persona sana. Entonces, como pueden ver, tener reflujo sintomático es importantísimo evaluarse, incluso a edad temprana. El riesgo de malignidad, bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico de esófago de Barrett. Podríamos decir que el riesgo de malignidad es aproximadamente 1% año. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen 30 años. Bueno, no tienen 30, tienen 25. Bueno, ni 25. ¿Cuántos tienen? ¿22? 21. 21. 21. Bueno, tienen sus 21 primaveras. Y supónganse que tienen un reflujo sintomático bastante importante. Tienen un riesgo basal de más o menos 5 veces de tener cáncer, ¿no? Déjeme lo calculo. ¿Cuánto es un RR de 5? En por ciento, para que nos entendamos. Es 8.3%. Tienen casi, póngale 10% de tener, probabilidades de tener cáncer de esófago. Entonces, a partir de hoy, que tienen 21 años, y que saben que tienen el esófago de Barrett, y que saben que su riesgo de tener cáncer ahorita basal es 10%, por cada año que pase van a tener que estarle aumentando casi 1%. Entonces, cuando ustedes tengan 31 años, van a tener 10% más probabilidad de tener cáncer de esófago. Entonces, ese 8% ya se va a convertir en 18. Si tenemos 20 años, pues va a ser 28. 30 años de reflujo, 38, o de tener Barrett. Entonces, ya va siendo mucho más probable. Entonces, vean, ya tienen 50 años y ya su riesgo es casi 50%. 2 pacientes como ustedes, uno va a tener cáncer, el otro no va a tener cáncer. Entonces, por eso es importante. Y pues ya hemos estado repitiendo, 90% de los casos son clínicamente silentes y de hecho también se ha estudiado
que se diagnostica aproximadamente 10 a 20 años después de que se iniciaron con los síntomas de reflujo. Entonces, como ven, es muy importante. Borro esto. Bueno, ya habíamos mencionado que tenemos dos referencias anatómicas que debemos conocer en los estudios endoscópicos para evaluar el esófago de Barrett. Uno es la verdadera unión esofagogástrica, donde está el pinzamiento diafragmático o donde está el ángulo de His, que sería esta zona. Y esta zona. Aquí es donde hay ese ángulo de que es esófago y se convierte en estómago. Ahí sí es esa angulación. Entonces corresponde a esta línea que ven de un color más como que oscurito. Esa es mi unión esófago-gástrica verdadera, ¿no? Y esta, o es donde estaba más bien la unión esófago-gástrica verdadera. Y esta línea que se ve arriba, pues es la verdadera, o el cambio, perdón, de epitelios. Es la unión escamocolumnar. Entonces, ya les había mencionado, en un reporte endoscópico me van a decir, se observa el pinzamiento diafragmático a los 40 centímetros, que es lo ideal, de la arcada dentaria, y vemos el cambio de epitelio o la unión esofagogástrica a los 37, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. 37 y 40. Entonces, ¿qué tenemos que inferir? Pues que tenemos una zona aquí en medio que corresponde a 3 centímetros, donde tenemos todo este epitelio, que seguramente es metaplásico. Porque aquí en esto debería ser epitelio escamoso, porque mi unión debería haber estado aquí, pero se subió porque tenemos hernia yatal, porque tenemos reflujo, etc. Entonces fue cambiando ese epitelio. Entonces ahí está, la unión esofagástrica verdadera, la unión escamocolumnar o el cambio de epitelios. Entonces es normal, como les decía hace rato, que la transición a veces no sea tan abrupta. Generalmente debería ser abrupta, pero puede ser que haya un pequeño remanente, unos 0.5 centímetros, donde podemos tener todavía mucosa de tipo cardial y ya después cambia ahora sí a la escamosa. Miren si estaba el de 3 centímetros. Entonces, supónganse que tienen este ejemplo que estábamos mencionando, que tienen este epitelio como metaplásico, hacen la biopsia y tiene Barrett, ¿no? Ven células califormes, ya, esófago de Barrett. Hay una clasificación de esófago de Barrett que se llama de segmento largo y de segmento corto, dependiendo qué tanta es la extensión de ese esófago de Barrett. Incluso hay un segmento que se llama ultracorto. A ver si está el ultracorto, sí. Entonces, si mi mucosa de aspecto metaplásico mide más de 3 centímetros, se llama esófago de Barrett de segmento largo. Si está a menos de 3 centímetros, se llama de segmento corto. Y el segmento ultracorto es prácticamente cuando no era identificable por endoscopía, pero tomaron las biopsias de la mera unión y sale que tiene metaplasia. Es el ultracorto, es menos de 0.5 centímetros para fines prácticos. ¿Esto de qué sirve? Hay mucha información, aunque es un tanto controversial, pero hay mucha información que dice que mientras más grande, y suena lógico, mientras más grande sea tu segmento de Barrett, pues más probabilidad tienes de cáncer. Entonces el segmento largo, un esófago de Barrett de segmento largo, tiene más probabilidad de asociarse con neoplasia que un esófago de Barrett de segmento corto o ultracorto. Pero les digo, es controversial porque pueden encontrar artículos que digan que no es cierto. Pero en general parece que sí, y pues se vería lógico que mientras más Barrett tengas, pues más probabilidad de cáncer, ¿no?